Bienvenidos a todos. Esto es, como siempre, un café con Iglesias, el espacio de reflexión y de, y de debate, de alguna manera, también, que nos junta todos los jueves o más o menos. Hoy, nuestra invitada de honor, dijimos que íbamos a tratar de seguir con los candidatos de nuestra lista. El invitado de honor es Paula Oliveto, otra más que no necesita presentaciones. Más. Pero aparte de todos los grupos, o sea, los grupos 1 y 2, todos. Perdón que interrumpamos. Sí, decía, Paula es una de las diputadas más batalladoras, combativas y uno de los puntales fuertes de nuestra bancada. Yo la conozco desde hace mucho, de la época en que los dos estábamos en la coalición cívica. Ayer estábamos juntos en la coalición cívica, hoy estamos juntos en Juntos por el Cambio, y es un gusto y un honor. Ha sido además una defensa permanente, cosa que yo le agradezco en circunstancias difíciles como las que tuve que pasar durante estas últimas semanas. Siempre ha sido un puntal, y eso para mí tiene una, como ella dice a veces, te banco, Iglesias, me lo dice con cara de a pesar de las que te mandás, pero y tiene mucha razón. Pero yo sé que ella me banca de corazón. Yo también la banco de corazón, porque es alguien que enormemente genuina, es así como la ven, es la misma en la cámara, en la televisión, en su casa y cuando va a la feria. No la vi en la feria, pero estoy seguro que en la feria es el mismo personaje que conocemos tantos y que tanto queremos y que yo aprecio tanto. La idea es que hablemos hoy se habla mucho de la defensa de la República, ¿no? Y yo digo, con todo respeto por nuestros adversarios políticos, sobre todo los que forman parte de Juntos por el Cambio, escucho mucho hablar de la defensa de la República y que van a defender la República. Bueno, está muy bien, les tomamos la palabra, bienvenidos, pero resulta que hay gente que ya ha defendido la República, ¿no? Que con errores, con aciertos, pero que ha significado, aún estando en minoría, porque nuestro bloque en diputados es minoritario, aún así hemos bloqueado muchísimas iniciativas. Mejor dicho, las principales iniciativas del oficialismo se han caído en diputados, y eso ha implicado un esfuerzo muy grande de los diputados. Y creo que Paula es un puntal de todo eso, y supongo, la invité un poco para que hablara sobre todo de esto, para que hable de lo que se le dé la gana, por supuesto, pero sobre todo con esta perspectiva de cómo ha sido estos 2 años tan duros, estos 4 años tan duros de trabajo parlamentario, en donde desde la minoría y con la ayuda de muchos ciudadanos que se movilizaron y que se opusieron a muchas cosas, logramos parar muchas iniciativas. Así que un poco este es el eje de la charla de hoy. Arranca Paula con una exposición larga, lo que ella necesite para expresarse. Yo por ahí meto alguna pregunta. Y después le dejamos tiempo a... Bueno, no sé si se escucha bien. Y hay un micrófono abierto. Yo no sé si... No cerrar, sé. Diego. No, en realidad hay como sonido ambiente en donde está Paula. Es mi perro, puede ser que sea mi perro. Esta es una familia muy ruidosa. Está hablando Ernesto, está el perro, los chicos, y es la vida, ¿no? Esta vida que compartimos. Así que gracias, Fernando, muy generosas tus palabras. Vos sabés que nosotros hemos construido una relación maravillosa, porque es de un sincericidio. Yo digo, ¿por qué te metes en tantos quilombos? Justo yo que soy también requilombera, o sea, no es muy lógico lo que le digo. Pero también, él es así. Y somos como se ve. Y podemos dar testimonio. Yo a veces veo tantas personas que hablan tan fácil, pero que pusieron tan poco el cuerpo. Y no es fácil poner el cuerpo, porque
había que enfrentarse al kirchnerismo cuando nosotros nos enfrentamos. Porque ahora es fácil pegarle a Alberto, pegarle a Cristina, pero había que hacerlo con una persona que tenía 54% de legitimidad pública. No solo tenía cooptado los poderes de la Argentina, los poderes económicos, los poderes de la República, porque tenía absoluta mayoría en la Cámara, y la Cámara era una escribanía y tenía un poder judicial muy, muy permeable. También tenía la complicidad de los medios. Recordemos que cuando nosotros hicimos la denuncia sobre obra pública, que la suscribió Fernando, lo hicimos como coalición cívica, prácticamente no salía en los diarios. Y denunciar al poder es complicado, porque cuando vos denunciás la corrupción, y pongamos el ejemplo de la obra pública, no solo denunciás al funcionario que dio la obra pública, también denunciás a los empresarios. Entonces terminás siendo un antisistema. Para la política sos molesto, para los empresarios sos una voz a callar, y para la justicia sos una demostración de su propia ineficiencia. Entonces te pegan todos. Y hasta tus propios compañeros te pegan, porque sos antisistema, porque sos molesto. Pero lo más maravilloso que tiene este espacio, que es diverso, que pensamos en muchas cosas cotidianas distintas, es que tenemos claro lo que defendemos, tenemos un mismo tronco, sostenemos ese tronco con las mismas raíces y los mismos valores, que son muy simples: no robar, no mentir, no usar a los pobres y defender las instituciones de la democracia y la libertad. Entonces, ¿qué hay matices dentro de Juntos por el Cambio? Hay matices. Todas las personas somos distintas. La condición humana es compleja. Ahora, esta es una lista que puede dar testimonio con su historia, con su trayectoria y su vida, de cómo se defendieron la República en momentos donde se arrasaba la República y donde todos los poderes estaban dispuestos a entregarla. Déjame que te interrumpa para pedirte una cosa, Sí. Porque yo sé que vos sola no lo vas a decir, pero si yo te lo pregunto, quizás puedas decirlo, porque vos has sufrido una persecución personal, has sufrido amenazas, has vivido con custodia. Es importante contar esto, es importante contarlo, porque algunos creen que oponerse y denunciar, como denunciamos en el 2008, la denuncia lo firmamos diputados nacionales, yo la firmé, la firmaron muchos del espacio, la firmó Toti Flores, la firmó Patricia Bullrich, la firmaron muchos, pero vos fuiste del equipo que redactó aquella denuncia, ¿no? Y eso también Claro. te costó. Contá un poquito eso, cómo fue la persecución que sufriste y qué efecto tuvo en tu entorno, ¿no? Y en vos misma. Bueno, ahí me diste en un lugar de mucha sensibilidad mía. Mirá, no somos robots. El miedo existe. Vos sabés a lo que te enfrentás cuando denunciás determinadas cuestiones. Nosotros no solo denunciamos la corrupción política, sino muchas veces el narco. Callados, el narco, el crimen organizado, el sindicalismo corrupto de este país. Y ahí cuando tocas esos resortes, la mafia de la aduana, los sindicatos corruptos, el narcotráfico y la política, y los jueces federales que fueron cómplices de todo ese saqueo, las consecuencias es, primero, te ven si te pueden tocar, te difaman, te empiezan a describir de vos, bueno, vos te pasa. Y después pasan a la amenaza, y después pasan a la amenaza con lo que vos más querés, que es tu propia familia. Y no voy a entrar en detalles, pero hay varias causas judiciales sobre distintas situaciones que he vivido este último tiempo. Y sí, me hizo bolsa. Al principio, cuando yo como abogada firmaba las denuncias contra el kirchnerismo,
Pasé de ser una abogada respetada que había sido consultora de la facultad y que sabía de derecho a pasar a ser una loca tirabombas. Y automáticamente ese círculo de la facultad se empezó a alejar. Y yo era auditora y ya no te llamaban a los paneles para tener que hablar de control público. Te empiezan a hacer sentir que vos no sos la persona que eras antes de involucrarte en la denuncia contra la corrupción. Y lo último que me hicieron, que me afectó mucho, es inventarme 7 causas judiciales, decir de mí barbaridades. Un diputado nacional dijo, si yo fuera el marido de la diputada Oliveto estaría preocupado, insinuando que yo tenía una vida irregular y estaba mirando a mi hija. Y te quiebran o intentan quebrarte. Y muchas veces te quebrás. Porque ¿cómo explicás que no sos lo que dice que sos? ¿Cómo explicás, cómo explicás a tu familia que tenés que seguir poniendo el cuerpo a una Argentina que no quiere ver porque volvieron a votar a los mismos que vos les señalaste que se habían robado el futuro de tus hijos? No, es difícil, no sé. Pero creo que fue posible y que dentro de Juntos por el Cambio encontré la contención o sea, el sueño de una Argentina distinta, un proyecto. Yo siempre le agradezco a Lilita haberme dado la posibilidad de hacer algo por este país y sentirme parte de la historia. Porque más allá, Fer, de lo que hagan los jueces en este juicio de obra pública que iniciamos en ese 2008, me acuerdo de la conferencia de prensa, ¿te acordás? Estábamos más solos que cualquiera. ¿Quién nos quita a nosotros que fuimos parte de la historia? Porque esto que dicen, viste, que ahora todos te hablan y te gritan en Twitter y te dicen vos que hiciste, ¿verdad? Nosotros, con esa denuncia, hicimos el puntapié inicial y logramos llevarla a juicio a Cristina Kirchner. Y hoy es un juicio que se está desarrollando. Y no sé cómo termine de salir. La verdad, la justicia argentina es medio tiempista. Ahora, Carrió, vos, yo, y cada uno de los firmantes de esa denuncia, hicimos lo que debíamos. Y nadie nos puede quitar eso, ¿no? Ese momento. Denunciamos a José López cuando nadie hablaba de José López, denunciamos a Lázaro Báez, denunciábamos a Cristóbal López, denunciábamos los subsidios al transporte y después vino 11. ¿Cuántas muertes se hubiesen evitado si nos hubiesen escuchado en ese momento y no nos hubiesen tratado de locos, de sucios, de malos? Y bueno, y es el compromiso con la verdad. Y hemos llevado a juicio político a jueces, y hemos llevado a juicio político a presidentes, y hemos hecho millones de denuncias de corrupción. Y vamos a seguir haciéndolo a pesar de que este país muchas veces no quiere ver. Porque bueno, a cada uno le toca una misión, y a nosotros nos tocó ser molestos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿quién nos quita lo bailado? Mirá, yo nunca me voy a olvidar el día que lo llevaron preso a Lázaro Báez. Yo no me alegré por una persona presa. Lo que yo sentía era que todo lo que habíamos dicho se comprobaba que era verdad. Y cuando le descubrieron los bienes a Muñoz, ¿te acordás, Daniel Muñoz, que tanto lo denunciaba Mariana Zubi? de dólares en Miami. Claro, el secretario, eso eran los 200 millones de dólares el secretario, así que imagínate, ¿no? Departamento de 16 millones de dólares en el Plaza Hotel, no sé, una barbaridad. Que Mariana Zubik lo decía y nosotros denunciábamos las bóvedas y esa locura porque no nos creían. Bueno, hoy se vio.
Después la sociedad tendrá que ver qué hace con todo eso. Pero hoy nadie puede decir que no lo vivió, que no lo vio. Y eso es parte de la lucha nuestra. ¿Qué sentimos? Te debe pasar a vos. Sentimos muchas veces que perdemos la batalla. Ahora, al otro día, cuando sale el sol, tenemos la oportunidad de volverla a ganar. Y esto que estamos haciendo nosotros, reconociendo esa historia nuestra en común, que encabezó Lilita muchos años en soledad, porque, viste, yo digo, a veces en Twitter te preguntan, ¿y ustedes qué hicieron? Y es medio raro tener que explicar todo lo que hicimos. Y vos escuchás a candidatos que gritan, y aturden gritando, y vos no conocés a nadie en las listas, ¿cómo van a ser ellos? Porque si viene un momento bisagra en la Argentina, si viene un momento muy complicado en la Argentina, se requiere aplomo, se requiere experiencia, se requiere lealtad, se requiere un proyecto político alternativo claro, se requiere pertenencia. Y eso es lo que expresa nuestra lista. Nosotros no tenemos que contar quiénes somos. Nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos y lo podemos hacer, pero podemos dar testimonio con nuestras intervenciones, con nuestras votaciones y hasta con nuestras equivocaciones, de que actuamos honestamente y que fuimos dignos representantes del pueblo. Ahora, con esto que está pasando con Alberto Fernández, hoy miraba la renuncia de Moyano Hijo, no sé si la viste, que renunció a la Cámara. Sí, lo vi. El silencio de Cristina, el silencio de los intendentes y los gobernadores. Yo creo que el Congreso, después del 10 de diciembre, te voy a decir algo, tiene que ver mucho cómo salgan las PASO, por eso la gente tiene que ir a votar en las PASO y es muy importante que vote en las PASO y que defienda a los que pusimos el cuerpo y que nos sigan dando voz, porque si no va a ser muy difícil, si no tenés voz, defender. Pero yo creo honestamente, Fer, si querés abordamos, que el Congreso va a ser después del 10 de diciembre donde se dirima el conflicto de poder y el vacío de poder de la Argentina. Y ahí te quiero ver, porque ahí no hay gritos que valgan. Ahí tenés que tener oficio, tenés que tener compromiso, tenés que tener un partido que pueda sostener un proyecto político alternativo, tenés que tener claro que vos tenés que defender la República. Nosotros lo vivimos. La noche que votábamos la previsional, era un golpe. Y la gente no lo vivió así. Y estuvimos más de 20 horas, y en algunos casos sin poder ir al baño, porque si nos levantábamos podíamos tener algún incidente fuera del recinto. Yo me acuerdo que tenía 18 de presión y lo fui a ver a Mario Negri y le dije, tengo mucha presión. Y me dijo, anda a la enfermería que te pongan una sublingual. Entonces, esto fue así, chicos. Estaban todos los gobernadores de Cambiemos y todos los ministros, porque si entraban al Congreso no sabíamos lo que podía pasar. Y ahí empezó a legitimarse el Club del Helicóptero. Entonces, el Congreso de la Nación no es para cualquiera y no es para lobos solitarios. Se requiere un conjunto de hombres y mujeres que tengan el oficio, el compromiso y la historia para frenar el atropello del poder, que pueda entender, leer la política, entender a qué están jugando estos muchachos, adelantar la jugada. Y también se requiere una fuerza política capaz de generar una alternativa en el 2023 porque la sociedad no da más. No da más. Estamos quebrados emocionalmente, en llagas, con escaras, no damos más. Entonces,
Imagínate una persona, una persona que viene de la calle, la ponen de diputada porque habla muy bien y no tiene una propuesta y nada, y cree que va a llegar al Congreso como si va a ser presidente de la Nación y va a modificar todo. ¿Vos pensás que es capaz de entender lo que es el clima del recinto? Entender cómo juegan ellos, quién habla con quién para empezar la jugada, y ahí empezamos todos nosotros, no nos levantemos porque este se levantó, este volvió, o no, Fer, contemos esas cosas. Ahora nadie salga porque si este volvió al recinto es porque viene una jugada. O sea, eso es trabajo en equipo, esos son años de recinto, eso es tener conducción, eso es tener compromiso. ¿Saben los que vimos nosotros quebrarse? Que entraron como una nueva opción y no se sostuvieron ni 2 días. Entonces nosotros no tenemos que contar quiénes somos, porque nosotros hicimos, estuvimos, nos comprometimos, y les puedo asegurar, no sé, Fer, cuál es tu diagnóstico, pero yo la estoy viendo que viene una etapa muy complicada, donde se van a jugar las instituciones republicanas, y eso no se gana ni con eslogan, ni con grititos, ni con peinados locos, ni con chicas de 18 años en las listas, ni con castigos. Eso se gana con oficio, se gana con compromiso, se gana con lealtad, se gana en equipo, se gana juntos. Bueno, coincido en todo lo que decís. Sí, qué sé yo, también los adolescentes también tienen derecho a tener sus candidatos, digamos. No estoy tirando ahí ese palito para Milei, no estaba hablando de Milei. No, pero un poco sí, un poco sí. Es general, ¿no? Me parece que es difícil porque, claro, como todo bloque, también cuando estás fuera del Congreso no votás ninguna ley ni bien ni mal porque estás afuera. Cuando estás adentro podés meter la pata. Nosotros algún error hemos cometido, también tenemos que aceptarlo, pero creo que todos han sido errores absolutamente menores frente a lo que hemos tenido que enfrentar y que lo hemos hecho con una sorprendente eficacia si consideramos que estamos en minoría. Así que cada vez que yo venía con una propuesta disruptiva de romper el sistema para garantizar la impunidad, de ir contra la propiedad privada, de mil cosas, ellos tenían un bloque bastante similar al nuestro y se trataba de dar una batalla política para que el centro, ese indefinido, que la famosa avenida del medio, que algunos votaron como opositora y terminó siendo muchas veces funcional al kirchnerismo, no se moviera para el lado de ellos. Y eso fue pasarles las facturas, hacerles sentir... Perdón. Sí. Verá que me están tocando... Sí, hacerles sentir un poco el rigor del discurso y plantar claramente la posición. Y yo coincido, se vienen momentos muy complicados, muy complicados. El primero de todos va a ser, en mi opinión, como hacen siempre, antes de la asunción de la nueva Cámara. Es decir, en el espacio que va a haber entre que se terminó la elección y por lo tanto pueden hacer barrabasadas aún más grandes de las que vienen haciendo, y la asunción de la nueva Cámara que quizás sea un poco más favorable a nosotros o les cueste más coordinar. Ahora han logrado el pase de Ramón completo, con equipaje y valija. Recordemos que Ramón fue uno de los que se presentó en su momento como candidato opositor a la antipolítico e innovador, ¿no? Que decía que los unos y los otros eran igualmente malos y qué sé yo, ahí está, candidato provincial del kirchnerismo en Mendoza, ¿no? Y busca lo mismo, otro de la ancha avenida del medio que se sacó la careta y dice de qué lado juega. Me parece que sí, va a haber una embestida muy fuerte y es muy importante que estemos juntos y que la resistamos. Como suelo decir, ¿no? Tenemos que encarnar la unidad de la oposición, que tiene dos aspectos, la unidad y la oposición. No nos sirve la unidad para no ser oposición, para ser simplemente comentaristas de la realidad, ni nos sirve la oposición sin unidad. Y me parece que eso se juega en estas elecciones.
Bueno, decinos alguna cosa más y empiecen a anotarse los que quieran hacer preguntas. Ahí ya vi algunas sobre el juicio político, enseguida la voy a contestar. Y nada, ¿qué más, Paulita? ¿Con qué querés cerrar tu...? No, que yo entiendo los jóvenes y entiendo la rebeldía. Y yo fui rebelde. La realidad es que lo entiendo. Y me gusta que los chicos quieran participar en política. Lo veo con mi hija, lo veo con los amigos de mi hija. Y yo creo que a mí mi preocupación con esta etapa que viene es que el que entra por la oposición se mantenga en la oposición, cualquiera sea el partido en el que se presente, porque nosotros sabemos que Juntos por el Cambio no va a sacar el 100% de los votos de la oposición. Es imposible, hay otras opciones. Pero estudiar quiénes son los candidatos y el compromiso de que no van a mutar, porque si hay algo que sufrimos, Fer, es ese grupo que entró diciendo que eran opositores y terminaron seducidos por Massa y complicando, entre otras cosas, dándole las emergencias a Alberto Fernández, por el cual permitió vivir este estado de excepción. Con relación al juicio político, independientemente de lo que... Yo quiero hacer una cuestión más jurídica que política, después vamos a ahondar, si querés, en lo político. La cuestión de cómo se manejó la pandemia, la trazabilidad de las vacunas, la violación por parte del presidente con la Quinta Olivos, anteriormente con sus visitas a la Casa Rosada, ya tiene distintas causas judiciales, que están en distintos estados, pero lo cierto es que muchas fueron cerradas por inexistencia de delito. Recuerdo la de la doctora Capuchetti, que se quedó con una parte y cerró otra. Los jueces también, los fiscales podrían estar actuando de oficio, porque estamos mirando la consumación de un delito. O sea, que después tendrá que ser investigado, como tantas denuncias hemos llevado nosotros a la justicia. Y la realidad es que Juntos por el Cambio promovió en los organismos de control a distintas auditorías, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, a través de la Auditoría General de la Nación, sendos pedidos de que vengan los funcionarios, de acceso a la información cuando no respondían los pedidos de informe. Hemos hecho denuncias de todo tipo. Álvaro de la Madrid y otros compañeros ya iniciaron juicios políticos a Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dice la Constitución por el cual se le puede pedir el juicio político a un presidente? Por mal desempeño o por cometer un delito en el ejercicio de la función. ¿Cómo estamos hoy en la Comisión de Juicio Político? En absoluta minoría. ¿Puede ser un testimonio pedir el juicio político? Sí. Y ahora lo están analizando las autoridades de nuestros partidos. Están viendo, porque no es una cuestión hay que hacer una evaluación jurídica que tendría que estar avanzando ya si la justicia federal argentina hiciera su trabajo, pero también una cuestión política para ver, hacerlo, no es fácil pedir un impeachment a un presidente, tiene que estar absolutamente fundado, las causales bien fundamentadas, y tiene que ser muy sólido, porque no lo está haciendo cualquiera, lo está evaluando el principal partido de la oposición. Y también en el entendimiento de que en esta complejidad que estamos viviendo de internas del PJ, nosotros no, y esto que le dice la Cámpora, te lo olvidaste a Cristina y toda esa historia, también hay que hacer una evaluación de que qué pasaría si nosotros terminamos votando el juicio político a Alberto, estoy fantaseando, con una parte del PJ y termina asumiendo la presidencia Cristina Kirchner. Y es una evaluación que tenemos que hacer, es una evaluación política que tenemos que hacer. Ahora, eso no obsta
de que estos diputados que están dando una charla acá y muchos de sus compañeros, algunos de los cuales injustamente quedaron afuera de la lista, y esto lo quiero decir, hicimos un montón de presentaciones, peregrinamos a la justicia, a los organismos de control, a los organismos internacionales, en la Cámara, para que los argentinos pudiéramos tener justicia por los atropellos que se estaban haciendo. Y yo no me quiero quedar solamente en la Quinta, con lo que pasó en la Quinta Olivos. Acá se violaron derechos humanos, se violaron derechos fundamentales, acá se arrestaron a mujeres por no tener el documento y salir a pasear el perro. Se han entrado a domicilios particulares de los más pobres de la Argentina, abusando en las provincias del norte. Hemos visto Formosa, hemos visto un padre con una hija doliente de cáncer llevando la UPA para pasar de una provincia a la otra. Entonces, si nos quedamos en el caso Olivos, no entendemos la dimensión del autoritarismo que se manejó esta pandemia. Lo de Olivos les hizo caer la careta, pero este bloque, desde el primer día, desde cuando se preparaba esto, yo me acuerdo los discursos nuestros con las emergencias, había un artículo, ¿te acordás, Fer, específicamente que autorizaba la contratación directa, la emergencia que se votó en diciembre con algunos opositores, y no sé si el quórum de alguno de la izquierda, se permitía la compra directa de medicamentos por fuera de lo que era el sistema de contratación pública. Y yo recuerdo en el discurso decir, tenemos que tener en cuenta que vamos a terminar todo legitimando el negocio de los laboratorios y entregándole la salud a Sigman. Y no sabíamos que venía la pandemia. No sabíamos que venía la pandemia, pero ellos sí. Y estaban preparando el terreno. Ahora, nosotros nos opusimos, ¿eh? Entonces, ¿que tenemos errores? Millones. Somos seres humanos. A veces no sabemos cómo enfrentar, porque hay un título bárbaro, y es una ley que el 80% protege a la gente y hay un 20% que la hace bosta, y en una misma ley. Y estás todo el tiempo en un dilema, porque ellos te ponen en un dilema. Ahora, nunca nos corrimos, ¿eh? De la defensa de la democracia, de la defensa de la república y de los valores. Nunca nos corrimos. Bueno, gracias, Pau. Y nada, damos espacio a las preguntas. Diego tiene la batuta. Dirija, Diego, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, y a Paula especialmente. Le damos el primer turno de preguntas a Sergio Petrella, a quien le pido, por favor, si se habilita el micrófono, Sergio. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, Paula, hola, Fernando. En principio, Fernando, reiterarte el agradecimiento por este espacio que nos consta, quienes te conocemos, que no es un espacio de campaña meramente, sos un diputado que está en permanente contacto y sos muy receptivo con tus representados. Eso, créeme que se agradece muchísimo. Y, Paula, yo estoy en una fase pesimista, espero que vos me convenzas de lo contrario, no sé si es porque se cumplieron 2 años de las fatídicas PASO del 2019 o qué, pero me gustaría que nos digas si crees que la cuestión ética / corrupción va a ser un eje condicionante del voto este año. Digo, condicionante al punto que pierda el oficialismo, y qué elementos tenés para considerar si eso va a ser así o no. Muchas gracias. Estás muteada, Paulita. Es que yo soy un desastre con la computadora. No toques nada, déjalo así, está perfecto. Que ladra el perro, mi tía. Bueno, la realidad es que creo, bueno, es un dilema, no es un dilema, es un desafío ganarle al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires con el peronismo unido. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Lo que te interpela esta gestión de Alberto y de Cristina, este cuarto kirchnerismo, cuarta gestión,
Son los valores que queremos vivir los argentinos. El otro día Guillermo Oliveto decía que estábamos en una ruta que sabíamos que estaba todo, que la estábamos pasando mal, porque es una ruta donde la educación no está, los chicos no fueron al colegio, la inseguridad liberaron a los presos, la libertad no te dejan hacer lo que no podés salir del país, no podés volver a tu país, no podés trabajar. O sea, es una ruta muy complicada. Entonces vos ahora tenés la oportunidad de decir, bueno, empiezo a retomar para otra ruta, que es lo que nosotros propusimos, que era lo que era nuestro gobierno, donde nadie discutía si los chicos tenían que estar en el colegio, que nadie discutía que había que ayudar a las empresas, que tuvimos errores muchos, pero que la libertad la sostuvimos, que los derechos humanos los respetamos, que la seguridad de los ciudadanos la protegimos. Entonces, está la posibilidad de retomar hacer una hacienda correcta, primero, en la primera rotonda, asegurarnos el control dentro de lo que es el Congreso, el límite, el dique de contención cuando ellos quieran ir por todo, y después empezar a retomar la ruta para un cambio definitivo en la Argentina. Ahora, mirá, es según lo que pondera esta ciudadanía y los valores en que quiere vivir y quiere crecer. Lo que nosotros podemos dar garantía es que en estos 2 años que quedan de gobierno kirchnerista, nosotros no vamos a votar suba de impuestos, nosotros no vamos a votar reforma judicial, nosotros no vamos a votar la manipulación de los fiscales o la justicia dicta, nosotros vamos a sostener la división de poderes, nosotros vamos a poner el cuerpo cada vez que quieran avanzar sobre las instituciones, sobre la libertad, sobre el patrimonio, sobre la propiedad, ahí vamos a estar nosotros. Y eso podemos dar garantías porque lo hicimos. Pero yo no te puedo decir cómo va a votar este pueblo, porque los argentinos vimos a un secretario de Obra Pública tirar $9 millones a un convento con monjitas, vimos a un tren chocar en 11 y cargándose la vida de muchos trabajadores del oeste que iban con sueños a trabajar a ganarse el mango, y ahí nos dimos cuenta que la corrupción mata, aunque a muchos gritábamos de hacía mucho tiempo que la corrupción mataba, y aún así volvimos a elegir. Y también hay que respetar esa elección, aunque no la compartamos, y tenemos la obligación de decirle que nosotros somos alternativa. Pues si no, todo bajón, ¿entendés? Nos la pasamos relatando lo que está mal, pero nosotros también tenemos que generar la esperanza de lo que vamos a construir. Y un dirigente político tiene la obligación, cuando decide hacer política, ¿qué es la política? La posibilidad de mejorar la vida de la gente. Si vos mirás, la política es la representación, es la posibilidad de poner un proyecto político en vigencia, de gestionar. Entonces, cuando vos hacés política y decidís transitar este camino, tenés la obligación no solo de hacer un diagnóstico de la situación, oponerte y denunciar, sino también generar las condiciones para que ese proyecto político que vos criticás pueda quedar en el pasado y hacer viable otro. ¿Qué es lo que hicimos con Cambiemos? ¿Qué es lo que llevó al presidente Macri a la presidencia de la Nación? Y es lo que tenemos que volver a proponer. Volver a atraer a los argentinos que vuelvan a confiar en nosotros y empezar a sacar este país adelante, porque así no se aguanta más. Yo quería agregar algo sobre el tema de la reflexión sobre la corrupción en las próximas elecciones. Yo creo que lo de 11 fue en algún momento parecía un punto de quiebre, de ruptura, que después se volvió para atrás, pero en ese momento tuvo una influencia, yo creo, decisiva en el 2015, así como el asesinato de Nisman, en el sentido de lo que marcaba Paula, ¿no? con justeza, la corrupción mata. Creo que cuando la gente vincula la corrupción con la muerte, y con la muerte de personas cercanas, trabajadores que tomaron un tren y de repente estaban muertos, ¿no? Eso tiene un impacto muy fuerte y lo tuvo, aunque después
eso se haya un poco diluido. Hasta cierto punto, ¿no? Digamos también que nosotros perdimos en el 2019 con 2.200.000 votos más que en el 2015, así que hasta cierto punto. Yo creo que ahora ese efecto 11, por llamarlo así, ese efecto que liga la corrupción a la muerte y a la muerte de personas queridas, está multiplicado por la enormidad de la monstruosidad de los demás de 100.000 muertos, ¿no? 51 muertos por 11, 100.000 por la pandemia es una desproporción extraordinaria, ¿no? A ver, 100.000, 10.000, dividido 5, se multiplican, son 2.000 trenes de 11, ¿no? Así, grosso modo, en el cual casi ninguno de los que viajaba y murió estaba con la vacunación correcta, es decir, con la doble vacunación. 2.000 trenes de 11, que le permiten a la gente establecer otra vez una relación entre por qué la corrupción mata, y mata de esta manera, masiva, desaforada, sin control, con un gobierno que lo único que tiene son discurso, propaganda y echar culpas a los demás. Así que yo guardo una cierta esperanza de que esto se vuelva a repetir, que la gente diga, bueno, yo pensé que bueno, que el asado, que la heladera, qué sé yo, y los voté de nuevo y mirá lo que pasó, mirá la tremenda tragedia que incubamos con un voto irresponsable que miraba en el corto plazo, qué sé yo. A veces uno no aprende al primer golpe, aprende al segundo o al tercero, y yo tengo la esperanza de que sí, de que haya un voto castigo, porque además ha sido obsceno. No solamente han hecho lo que han hecho, sino que lo han hecho obscenamente. Lo que se está viendo hoy de lo que pasó en Olivos, es cierto que tiene una gravedad relativa, cuando uno piensa en 100.000 muertos, casi ninguno con la doble vacunación, lo de Olivos es un chiste. Pero cuando vos asocias las dos cosas y ves de un lado un espectáculo obsceno de un presidente que te dice se acabaron los vivos en la Argentina y no sé qué y no sé cuánto, mientras él hace lo que hace, ahí hay una indignación muy fuerte, ¿no? Ahí crece una indignación muy fuerte que creo que los está golpeando muy, muy fuertemente en este momento. Muy bien, muchas gracias. Le toca el turno a Teodoro de Reingard. Vemos a Teodoro, si se habilita el micrófono. Bien, acá, buenas noches a todos, antes que nada. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo quiero preguntar, ¿cómo vamos a lograr que la gente participe? Porque la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, aporta 18 diputados. Entonces, el gran problema es que la gente de este Frondizi, de este Perón, más vale, no participa. Realmente es impresionante la cantidad de gente, de amigos que tienen excusas infantiles, que no sé, que se les enfermó el perro, bueno, tengo 1000 excusas. Entonces, de alguna forma, tenemos que lograr que la gente participe y aparte fiscalizar en la tercera sección electoral, que es definitoria. Yo tengo un mapita, un diagrama muy bien presentado, pero no sé cómo compartirlo. O sea, tengo preparado un diagrama muy elaborado con respecto, o sea, con todos los partidos, que son 18 partidos que componen la tercera sección electoral. Es más, yo he vivido ahí, en Gleu, en Almirante Brown, he votado ahí, en la tercera sección. Actualmente hay una agrupación en Versatilles, que por supuesto también es tercera sección. Y me gustaría compartir eso que lo saqué obviamente de Google, lo saqué de Internet, pero la gente ni siquiera sabe cuál es la tercera sección electoral. Y aparte, o sea, ahí en Gleu, donde yo estaba, es más, yo vivía en un lugar donde había comprado mi padre, que se llamaba Villa París. A partir de 1951, 52, se llamó Villa Evita. Ahí directamente en ese mundo era un día peronista. Si vos no eras peronista, eras una mala persona, era, como dicen ahora, bueno, no eras gente directamente.
Así que el mundo ese de la tercera sección electoral es muy lindo. Esto acá es la primera o la segunda. Hurlingham es la primera. Tigre, donde yo estoy ahora, es la primera. Todo eso es muy elegante. Pero hay un mundo que piensa diferente y aparte vive en un plan. O sea, están totalmente desencantados con la política y no participan. Bueno, la pregunta sería esa. ¿Cómo hacemos para incrementar la participación? Y por el otro lado, ¿cómo hago yo para compartir ese diagrama? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Teodoro, vos sabés que mi abuelo tenía una quinta en Gleu, amo Gleu, en la calle Cambaceres, y ahí está la iglesia Santa Ana, donde están los frescos de Sol, o sea, es un pueblo que es precioso, y es como vos decís, empezó a decaer, y ahora la inseguridad es prácticamente de todos los días, ¿no? De cómo participar, cómo dárselo eso, nosotros, si vos querés por privado, te voy a derivar a la diputada Mariana Stillman, que ella es de Almirante Brown, y que me parece que va a poder trabajar mejor el tema de provincia. Mi miedo es que la baja participación también la vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas personas que están enojadas, que están cansadas, que están dolidas, que están muy en carne viva. O sea, nosotros no somos conscientes cómo atravesó el dolor y cómo estamos procesando el dolor de este último año y medio. Entonces, hay mucho desesperanzado. Hay que decirles algunas cosas a esa gente. Primero, que uno entiende el dolor. Nosotros no somos androides, hemos vivido las mismas situaciones, hemos perdido familiares, no los hemos podido despedir, hemos visto cerrar los negocios de alrededor, hemos perdido, muchos amigos nuestros han perdido su fuente de trabajo o han tenido que cambiar a sus hijos de la escuela. O sea, hemos vivido situaciones nosotros y nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno y los que representamos. Ahora, si la desesperanza gana, ganan ellos, porque la desesperanza te desmoviliza, te hace que no participes, y el status quo, el Estado, el puntero, el que maneja los resortes del Estado, ese te gana. Para que pueda Juntos por el Cambio ganar, necesitamos que vayan a votar. Hay un plan que se está trabajando en la Ciudad de Buenos Aires de escuelas seguras, de escuelas de votación segura para los adultos mayores, un trabajo que se está diseñando, que se va a presentar estos próximos días, porque nosotros necesitamos la participación. Y además recordar, no en las PASO, pero en la general, que el voto en blanco y el voto anulado termina ayudando a la mayoría. Entonces va a haber distritos donde esos votos bronca van a terminar beneficiando al que le quieren expresar la bronca. Y hay que tener cuidado porque yo me acuerdo que muchas amigas mías decían, bueno, yo en las PASO voto a otro porque le quiero dar una señal a Mauricio, pero después en las generales lo voto a Mauricio. Y fue muy terrible el voto enojo en ese momento, pues no lo pudimos remontar. O sea, a partir de ahí se desencadenó una crisis económica, o se profundizó, pero de manera brutal una crisis económica, y bueno, ya después, si bien recuperamos muchos votos en la general, porque además era maravilloso ver personas de 90 años yendo a votar y los nietos sacándole fotos, no pudimos dar vuelta a la historia. Ahora, yo quiero rescatar ese momento y ese líder. Yo nunca fui macrista, Fernando lo sabe bien, creo que lo vi a Macri una vez en mi vida y me dijo, hola quilombera, o sea, imagínate. Pero como militante política de muchos años, le valoro a ese hombre
que no pensaba que iba a ser ese resultado en las PASO, que estaba golpeado y que vio ese pueblo que espontáneamente le salió a decir que peleara. Y no evaluó consecuencias, y fue a esa plaza y dijo: aquí estoy, y recorrió el país, hizo esas marchas maravillosas con la bandera argentina, y permitió que entraran muchas más bancas de las que se esperaban para Juntos por el Cambio, y permitió esto que estamos viendo, que es que una persona que construyó, junto con Lilita, junto con el radicalismo, junto con muchos de nosotros, construyeron una fuerza política que, a pesar de haber perdido las elecciones, se mantuvo unida. Porque al lado del ganador les puedo asegurar que están todos. Muy pocos se quedan construyendo con el perdedor. Y eso no pasó en Juntos por el Cambio. Y que hay tensiones, como la hay en la familia, como la hay en la vida, como la hay con tus amigos, con tu grupo de trabajo. Es normal, porque no somos iguales, seríamos androides si somos, no seríamos personas. Que hay tensiones, hay tensiones. Ahora nadie, ninguno, pone en duda la unidad de Juntos por el Cambio. Eso creo que es algo que superamos. Para mí, no hay diferencia entre uno del PRO, de la coalición o de la UCR. Tal vez para otros sí, no hizo ese cambio de la cabeza, ahora ese clic. Hay gente que durante muchos años milita en un partido y le cuesta mucho decir, vos de qué sos, y te dicen radical, y no te dicen de Juntos por el Cambio. Yo creo que el próximo paso es reconocernos como Juntos por el Cambio, y ya que no haya esas divisiones, sino avanzar hacia una unidad mucho mayor. Ahora, que estamos juntos. Que vamos a seguir juntos. Y que yo con Fernando me voy a pelear muchas veces, seguro. Y que él se va a enojar conmigo, muchas. Ahora, no hay duda de que nos vamos a encontrar peleando por las mismas causas. Y eso nos une más que lo que nos separa un tuit. Y yo les puedo asegurar que si lo quieren tocar a Fernando, yo voy a ser su abogada. Y contra los dos no pueden. Epa. Mirá que soy buena administrativista, ¿eh? Mirá que como administrativista soy buena. Ah, bueno, lo que como abogada administrativista soy buena. Derecho disciplinario yo en mi época hacía, pero no va a pasar nada. Ahora, vos dejá de tuitear, porque cada vez que tuiteás, bueno, seguí tuiteando, pero pensalo 2 veces. Yo lo pienso 4 veces igual. Es peor, porque la primera es más liviana, cada vez que voy pensando más, cada vez peor, bueno, ¿viste? Mejor pero que son las poco. Personalidades. Ahora, mirá lo maravilloso que hay, que yo el otro día le decía, yo no comparto tu tweet, no comparto tu tweet. Ahora, una cosa es no comparto el tweet, que ahí dice, está bien, seguí con los tweets. Bueno, yo a veces puedo no compartir un tweet. Ahora, jamás permitiría que alguien ose en quitarle la banca a un diputado que se la ganó por el voto popular, que la tiene bien ganada por su trabajo, y que además es una persona que trabaja honestamente. ¿En qué país nos convertimos? Que personas que no tienen ni honor ni historia le piden la expulsión de la Cámara por falta de habilidad o inhabilidad moral a una persona por un tuit, y no se la piden a lo que se robaron la Argentina. Como dicen ellos, Fernando, si te tocan a vos, nos tocan a todos. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que estábamos hablando hoy. Dice Sandra, necesitamos los tweets de Fernando. Bueno, es el café de mis fans también, hay muchos fans míos, así que no hay que tomarlos en serio. Siempre los elogios que hacen son muy exagerados y son los más lindos, desde luego. Y necesitamos los mismos, ¿viste? Porque cuando claro, nos pegan... Ayuda mucho. No, mi línea de defensa, yo le dije al abogado, después el abogado va a tener que evaluar.
y le dije también a Waldo, que también se autodenunció, que nuestra línea de defensa es el artículo ese de la Constitución, que dice que ningún diputado puede ser juzgado por las declaraciones que hace en su condición de diputado, porque si no entramos en una locura, ¿no? Esta declaración tuya no me gustó, me pareció no sé qué cosa, esta me pareció misógina, esta me pareció racista, esta me pareció clasista, esta me pareció no sé qué, y creamos un comité inspector de declaraciones de los diputados. Es un nivel de locura del libro de 1984 de Orwell, ¿no? El Ministerio de la Verdad, lo único que nos falta. Así que nosotros, yo dije, no entremos, yo soy favorable a que ni empecemos a argumentar el tema del tuit. Yo podría argumentar que fue una referencia genérica, que de ninguna manera podría decir mil cosas. Pero no te tenés, ya pero está. No Que expliquen no ellos. Ahora, ¿Eh? sí es verdad que las opiniones de un diputado están absolutamente protegidas por nuestra Constitución y por las normas que nos regulan y que nos amparan. Y que nos amparan, porque no hay peor cosa que quitarle la voz a un representante del pueblo. Además, Mirá, no era la última vez que pasó esto... A mí también me pidieron la diputado... expulsión por inhabilidad moral, ¿eh? Acordate. ¿Sí? ¿Ya pasaste Sí. por ahí? Sí, 2 veces. Bueno. No, la última vez que pasó eso, que a un diputado lo mandaron preso, no solamente lo sacaron de la cama, sino que lo metieron en cárcel, le sacaron los fueros y lo metieron en la cárcel por sus opiniones políticas, fue al doctor Ricardo Balbín en el año 49, gobierno del general y presidencia de la Cámara del querido tío Camporita. Así que si me toca esa, lo voy a seguir con muchísimo orgullo, porque la verdad es que sería un escándalo cualquier tipo de acción disciplinaria contra cualquier diputado. Yo creo que lo que dicen ellos son barbaridades, pero nunca se me ocurriría pedir que lo sacaran de la Cámara por las cosas que opinan. No, acordate a Lilita cuando le hicieron el juicio, y le hicieron un juicio y ella renunció a la banca y se presentó y lo ganó en el 2005, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, claro. Es lógico, es la forma que tienen para callarnos, inventándote cosas, amenazando, poniendo en debate quién sos. Bueno, uno sabe quién es. Y me parece que estamos en un camino muy peligroso. Uno puede compartir o no una opinión. Lo que no podés nunca es querer callar al otro. Podés debatir con el otro, eso es la democracia. Estamos perdiendo el ejercicio del debate. Pareciera que lo único que quieren es el pensamiento único. Yo quiero rescatar esto de Cambiemos, porque Cambiemos tiene mucho debate, y nos respetamos en la diversidad. Y eso es lo más difícil de construir. Me parece que es un valor que hay que rescatar. Coincido. Diego. Bien, continuamos. El siguiente turno es para Alicia Yardel. Le pido a Alicia, por favor, si se habilita el micrófono. Alicia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Paula, hola, Fernando. No pongo el video, la cámara, porque estoy en la cama. Acá ya es la 1:45 de la mañana y desde la camita los estoy... ¿Dónde estás? En Bruselas. Ah, qué hermoso. Miren, les quería preguntar 2 cosas. Lo primero es respecto a la opinión que tienen ustedes de lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura y el caso del corrupto juez Bento de Mendoza. Yo soy oriunda de Mendoza y me tiene preocupada lo que está pasando con este juez, que es un canalla y aparentemente está bien protegido por ciertos personajes de la magistratura. Eso sería una inquietud. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿O qué incidencia tiene
oposición para resolver este problema, para que lo suspendan y el tipo sea sometido a una investigación. Y otro comentario, pregunta, es: yo observo el país cada día, lo observo, lo sigo y lo sufro, ¿no? Y me preocupa, aplaudo las internas, aplaudo estas PASO y que hayan listas diferentes y que haya una discusión, un debate, pero me da la sensación, desde que comenzó esta campaña, que hay una especie de carrera de personajes, de personas, no voy a dar nombres porque no nos interesa, ya sabemos todos quienes están en carrera, pero no escucho ideas. Y mi crítica a Juntos por el Cambio o a Juntos en la provincia de Buenos Aires es que no escucho propuestas. Las cosas que he escuchado hasta ahora son generalidades, son reproches o recriminaciones a el oficialismo, pero he escuchado, sinceramente, no ha habido nadie que yo haya escuchado y que diga, esto es una persona o Juntos por el Cambio o esta lista de candidatos que está proponiendo qué van a hacer, qué proponen cambiar. Y eso me da preocupación, por un lado, porque, bueno, yo los voy a votar, evidentemente, y espero poder hacerlo en Mendoza porque viajo en unos días, pero me preocupa la falta de consistencia en el mensaje o en las propuestas que ustedes tendrían que estar haciendo a la ciudadanía. Esa es la pregunta sobre el Consejo que me gustaría que me respondan. Gracias. Bueno, el tema del Consejo de la Magistratura. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, hace dos modificaciones que cambian el sistema de control y el sistema institucional en la Argentina. La modificación de la Ley de Administración Financiera, lo que le permitió a él manejar las partidas presupuestarias discrecionalmente sin la intervención del Congreso, cuando ustedes saben que había toda una fórmula de manejo presupuestario donde se subestimaba la inflación, se recaudaba más y a partir de ahí se podían hacer modificaciones presupuestarias. De alguna manera le quitó al Congreso esa modificación de la Ley de Administración Financiera la intervención en el plan de gobierno, en lo que es la ley de leyes, que es el presupuesto de la Nación, y después también dificultó el control en las partidas. Y eso lo veníamos denunciando, por ejemplo, la transferencia de partidas a Santa Cruz sin ningún criterio, sin ninguna planificación, sin ninguna necesidad. En ese tiempo la provincia de Santa Cruz recibía más fondos que la provincia de Buenos Aires por habitante y no tenía ningún criterio lógico, lo que va contrario a lo que es la buena gobernanza o la administración eficiente del Estado. Y otra de las modificaciones que hizo es la ley del Consejo de la Magistratura, cambiando los estamentos y dándole reduciendo en los miembros y dándole mucha injerencia al estamento político. En el mismo momento, porque Néstor Kirchner no era un improvisado, sino una persona que tenía clara la matriz de país que él quería y que quería con una concentración de poder brutal, se iban creando universidades en muchos lugares, entonces el estamento académico terminaba cooptado por el kirchnerismo, empezaron a trabajar la gremial de abogados y lograban entrar por el estamento de los abogados, tenían mayoría en las cámaras y lograban entrar por el estamento político, y finalmente también lo que pusieron, antes se acuerdan que el Consejo de la Magistratura lo integraba el presidente de la Corte Suprema, ahora
regula que hay un representante del Poder Ejecutivo, y finalmente terminó de convalidar la justicia legítima que les permite que los representantes de los jueces puedan también optar por listas afines al oficialismo. Entonces vos hoy tenés un Consejo de la Magistratura donde el oficialismo tiene una mayoría muy consistente, muy sólida, y donde no avanzan. Ahí dice que se me escucha mal. ¿Se me escucha mal? No, perfecto. No avanzan los sendos pedidos de juicio político que nosotros hemos hecho a Canicova, a muchísimos jueces electorales y federales, o también jueces penales económicos, hay jueces de familia y jueces de la penal ordinaria. O sea, hay un montón de jueces que nosotros hemos denunciado a lo largo de nuestra trayectoria y que no avanzaron por el Consejo de la Magistratura. En su momento, tanto el PRO como la coalición cívica hicimos, y asociaciones de abogados, hicimos presentaciones judiciales para que se declare inconstitucional la ley de Consejo de la Magistratura, y nunca la Corte Suprema lo resolvió. Juntos por el Cambio tiene proyecto de ley para modificar esta situación. Lo que pasa es que no hemos tenido el número como para poderlo modificar, ni cuando éramos gobierno, porque recuerden que cuando éramos gobierno nosotros, en las generales, que es donde se votan a los diputados y senadores, ganó Scioli, o sea que nosotros teníamos minoría en ambas cámaras, ni lo ha resuelto la Corte Suprema de alguna manera para romper la politización del Consejo de la Magistratura, que hoy lo estamos viviendo. Y esto de alguna manera hace que Bento, que es juez electoral, termine teniendo, a pesar de su proceso penal y su instancia judicial, el apoyo del Frente para la Victoria, o Frente de Todos, como lo han tenido. O sea, yo me acuerdo, nosotros hicimos la denuncia a Canicova Corral, y ellos lo han protegido de manera brutal durante un montón de tiempo. Se tuvo que ir porque la sociedad se movilizó, porque ya era escandaloso, pero bueno, lo hemos pasado. Con la relación a las propuestas, creo que Juntos por el Cambio tiene un montón de propuestas. Los proyectos de ley presentados por cada uno de nosotros son propuestas. A veces no tenemos el número como para poder impulsarla, ahora están. ¿Y qué se vota estos próximos 2 años? Se vota los diputados que tienen que ser de la oposición. Entonces, la mayor posibilidad que nosotros tenemos, más que de sancionar leyes, porque ellos van a tener un número importante y de alguna manera las iniciativas nuestras de ley van a ser muy difíciles que salgan, pero las tenemos, y te invito a consultarla en la página de todos nosotros. Sé que Fernando hace un reporte muy cotidiano de todos los proyectos que presentan, todos nuestros compañeros, todo nuestro bloque lo hace, sino que te damos la garantía de que nosotros vamos a controlar el poder. Montesquieu decía, es necesario que el poder detenga el poder, y no hay poder más grande que de los diputados que ejerzan el rol para los que lo votaron, y en este caso a nosotros nos van a votar para limitar el poder de la vocación autoritaria que tiene el kirchnerismo en el ejercicio de la función pública. Nosotros no vamos a votar aumentos de impuestos, nosotros estamos promoviendo la rebaja de impuestos, nosotros estamos promoviendo leyes que van a sostener la educación, estamos ya promoviendo, y son proyectos nuestros, la baja de impuestos para la generación de trabajo, el tema de modificaciones de la ley, de las leyes laborales, la no obligatoriedad de la sindicalización y la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir la obra social. Hay otro proyecto presentado. La jerarquía constitucional de la Convención, que reconoce los derechos de los adultos mayores, que creo que eso es muy importante. Bueno, hay un montón de proyectos presentados,
Ahora, hay valores que nosotros representamos que son también importantes y que se van a jugar en las próximas elecciones. O sea, las propuestas están en los proyectos de ley presentados y lo que nosotros te damos garantía es lo que no votamos. Nosotros no votamos la moratoria a Cristóbal López, nosotros no votamos la reforma judicial, nosotros no votamos el aumento o la promoción de nuevos impuestos, que en este último año y medio fueron 19, nosotros no le votamos las emergencias a Alberto Fernández, que eso le dio la posibilidad de gobernar en un estado de excepción. Nosotros eso no lo votamos. Que nos pudimos haber equivocado en alguna votación, puede ser. Algunos compañeros votaron teletrabajo, otros no lo han votado, pero siempre la convicción de que era una ley que podía defender o garantizar o ampliar un derecho. Cuando nosotros votamos un proyecto de ley, lo hacemos a conciencia y podemos dar cuenta de cada una de nuestras votaciones. Y si en algún caso no hicimos las cosas bien, no sé cuál, pero tal vez algún caso puntual, la gente puede estar en desacuerdo con alguna votación puntual nuestra, tiene una razón, tiene una discusión y ese voto representa una síntesis. Yo pongo un ejemplo que nos toca muy cercano. Nosotros hay muchos proyectos de la derogación de la ley de alquileres. La ley de alquileres es una ley muy difícil, porque era una modificación a una relación, a cómo se debía dar una relación contractual. Y ahí vos tenías que amparar al propietario con un derecho pleno de su propiedad privada, y muchos en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades tienen una propiedad que la compró con el esfuerzo de toda su vida para poder sostener su sueldo, porque las jubilaciones este último año, por ejemplo, bajaron el 10%, nosotros no votamos esa nueva fórmula, es más, dijimos y denunciamos que la inflación tenía que ser uno de los puntos a tener en cuenta para la nueva fórmula previsional, porque sabíamos la situación crítica que estaba viviendo la Argentina. Ahora, esa ley que fue pedida por el defensor de los inquilinos, que fue enviada por nuestro gobierno y que fue muy discutida, tenía un artículo que tenía muchas virtudes, por ejemplo, el tema de las garantías, que dificultan mucho en la Argentina las garantías, porque ustedes recuerden que hay muchas personas que no pueden acceder a su propia vivienda, porque Argentina durante años no dio crédito. Entonces es muy difícil tener una garantía propietaria y demás. La ley tiene aspectos positivos, pero tenía un artículo que era cómo se indexaba. Y muchos de nosotros ese artículo no lo votamos. Y si ustedes miran los discursos de todos nosotros, hablábamos de la necesidad de crear una comisión que hiciera una evaluación al instante de cómo se iba a hacer la ejecución de la ley, porque tal vez pensando que beneficiábamos a ambas partes, dándole 3 años al inquilino y la posibilidad de buscar otras garantías, dándole también la posibilidad al propietario de mejorar sus condiciones, terminábamos perjudicando a ambos, y eso fue lo que pasó. Entonces, a pedido de los inquilinos, acordate, Fernando, que los que pedían era la Asociación de Inquilinos, y nosotros teníamos que resolver una realidad, que cada vez era más difícil alquilar en la Argentina. Hoy es imposible. Nos interpela a nosotros modificar esa ley, que fue sancionada en parte por nuestro gobierno. Y bueno, y nosotros ya tenemos todos, el bloque Juntos por el Cambio, los que se especializan más en el área económica, proyectos para una modificación. Y bueno, los invitamos a que consulten las leyes que presentamos, y bueno, y eso es parte de la propuesta. Sí, voy a agregar 2 o 3 cositas rápidas, porque quiero dejar un poquito de espacio para que haya una pregunta más, porque ya estamos fuera de Perdón tiempo. que me extiendo.
No, está muy bien, está muy bien. Una que quedó pendiente, una cosa que hoy estábamos charlando en la reunión de campaña, es que el gobierno va a hacer todo lo posible para que además los mayores tengan acceso preferencial en la votación. Es decir, que lleguen y voten salteando la cola en el caso de que la haya, aunque creemos que no va a haber cola porque van a aumentar, se va a disminuir drásticamente el número de votantes por mesa. Y además, los mayores, acceso directo. Yo personalmente, ya desde hace 2 votaciones, me encargo de ir a buscar a mi amigo Juan José Severelli y llevarlo a votar. Y estoy promoviendo, les propongo a ustedes que hagan lo mismo. Es decir, que busquen a alguien de su familia o a alguien de su barrio o quien les parezca que sea un adulto mayor, que tenga miedo de ir a votar, que no quiere ir solo, y lo acompañen a votar primero y después voten ustedes. Eso con respecto a la votación. Con respecto al reporte de acciones, justamente lo subí hoy. Están todos, están las denuncias penales, las denuncias internacionales, los proyectos de ley, los proyectos a los que me he opuesto y mi participación en las acciones de la sociedad civil, como los banderazos en los que he participado. Eso lo pueden chequear, está como tweet fijado en mi cuenta de Twitter, está en mi Facebook, lo pueden encontrar en todos lados. Y por último, este tema de las propuestas, que está muy bien pedir propuestas, pero hay un problema, que nosotros estamos en minoría, ¿no? Es muy fácil ponerse, como hacen algunos candidatos, que dicen, yo cuando llegue al Congreso vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Flaco, vas a hacer los voy a sacar del culo, dice, les voy a patear claro. el culo. Uno de 257 vas a hacer, ¿viste? Entonces, el desprecio por la política, que hay que despreciar a la mala política, no a la política, pero el desprecio general por la política lleva a la ignorancia de las reglas de la política. Entonces vos creés que te eligen para ser rey no sé, del medioevo peronista, y no para ser un diputado de 257, donde claro, es importante, podés defender, podés plantear posiciones, pero que vas a cambiar todo, que vas a meter gente presa, que no sé qué cosa, es simplemente una demostración de ignorancia. Entonces, nosotros haríamos mal en prometer que vamos a hacer aquello, esto y lo otro cuando somos minoría. No podemos prometerlo. Ya cometimos ese error como gobierno de prometer cosas que queríamos fuertemente, pero que era demasiado optimista pensar que íbamos a cumplir. No podemos caer de nuevo en eso. Lo que sí podemos decir es, nos vamos a poner a esto, esto y esto. Y ya lo hemos hecho, y lo hemos logrado en este caso. Y además, somos como lista, la única lista de la oposición, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que encarna un posible futuro gobierno. Porque encarna una pluralidad de partidos. Y dentro del propio PRO encarna las diferentes vertientes que tiene el PRO. Los de juicios más duros, los de juicios menos. No me quiero poner ornitológico, pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿no? Así que bueno, eso es un gobierno. Si nosotros queremos llegar al gobierno, no nos va a sobrar nada y vamos a tener que estar todos juntos y nos van a tener que votar a la lista. Algunos que no les gusta la que encabeza y algunos que no les gusta que esté yo cuarto, seguro. Va a pasar eso. Pero apostamos a que es una lista que, a diferencia de las otras listas, que Juntos por el Cambio, con las que yo soy absolutamente respetuoso, encarna el embrión de una propuesta de volver al poder en el 2023 y de hacer un cambio verdadero en la Argentina. Lo demás es bienvenido, lo demás expresa también una parte de la pluralidad, pero esto encarna una pluralidad de partidos y una pluralidad de visiones que me parece que es la única lista que aporto. Y le doy la palabra a Diego para la última pregunta, porque ya estamos pasados de tiempo y no queremos abusar de Paula. Cena con Fernando Iglesias. Claro, pasamos ahora al aperitivo nomás. Muy bien, muchas gracias. Y si le damos la palabra a Emiliano Rebufo, le pedimos si se puede habilitar el micrófono y les pido disculpas a los que se anotaron y no hubo tiempo. Emiliano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha. Sí, bueno, Paula, Fernando, muchas gracias.
Antes que nada, agradecerles porque son nuestras voces y la verdad que nos sentimos muy bien representados por ustedes. Así que todo el apoyo del pueblo y de nosotros, ¿sí? Bueno, respecto a la pregunta, es el sistema electoral de la lista sábanas, si piensan implementar algún cambio para el futuro. Más que nada, esa es la pregunta. Gracias. Sí. Bueno, Oh. ¿vos querés decir? No, El proyecto arrancá de vos, todos dale, nosotros. Sí. Mira, nosotros sí tenemos proyectos de modificación de la ley electoral. Entendíamos que no era razonable promover una modificación este año, pero nosotros creemos en la ficha limpia, creemos en la posibilidad de promover la mayor participación posible para que se ordenen los candidatos de una manera mucho más armónica. Vos fíjate que vamos a ir a una interna donde tal vez quien salga segundo no entre en la lista y entre la mujer, porque el porcentaje de votos así lo dice. Es muy complejo nuestro sistema electoral porque vos tenés el tema de la paridad y tal vez tenés que ensamblar 3 listas si es que llegan al piso. Nosotros en Juntos por el Cambio promovemos la participación, promovemos la posibilidad de que candidatos que tienen procesamientos, creo que el último proyecto que presentamos es procesamiento firme, ¿no? Fer, el proyecto último que... No sé cuál es, hay varios proyectos. Hay varios, pero creo que el último es procesamiento firme. Hay otros que entienden que tiene que haber una condena hasta en segunda instancia, hay distintos proyectos, pero básicamente el tema de la ficha limpia, y son proyectos de Juntos por el Cambio, y sí, creo que hay que hacer un trabajo muy... modificar la ley electoral no es así de la nada misma, vos tenés que hacer un trabajo muy profundo porque a veces haces leyes que después en la aplicación tienen el efecto no deseado. Por ejemplo, en la última votación de... ¿Se acuerdan la interna Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, en las comunas hubo disputa. Y entonces había pasado que una lista la encabezaba un hombre y una lista la encabezaba una mujer en algún distrito. Y entraban todos los varones de una lista y todas las mujeres de la otra. Y tal vez quedaba la cabeza fuera de la lista. Eso desvirtúa el sistema electoral. Es muy complejo el sistema electoral, por eso hay que estudiarlo muy profundamente. Gracias a Dios nosotros tenemos en el equipo especialistas, nuestros apoderados son maravillosos, y estamos dando una discusión de un cambio profundo del sistema electoral, no parches, profundo del sistema electoral, porque a veces las buenas intenciones terminan desvirtuando lo que la gente quiso votar o el representante que quiso elegir. No sé si te contesté, pero básicamente es eso. Sí, yo coincido. Hay una cosa que para mí me parece fundamental, que es la boleta única. En eso me parece que es muy simple. Eso sí. Estar de acuerdo y qué sé yo. Eso está. Además, yo estoy a favor de la ficha limpia. Ahora, ¿qué pasa con la ficha limpia cuando te arman causa? Yo, por ejemplo, tengo una denuncia por enriquecimiento ilícito por un patrimonio de 11 millones de pesos, que al cambio de hoy son $50.000. O sea, ustedes se dan cuenta del ridículo, ¿no? En un país que ha pasado lo que ha pasado, que a una persona de 64 años le plantean enriquecimiento ilícito por un patrimonio que es un departamento de un ambiente, Capital Federal, más o menos. Una locura. Pero el juez es Casanelo, ¿no? ¿Qué pasa si Casanelo me procesa? ¿Me quedo fuera por ficha limpia? Por eso, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y lo mismo con la lista sábana. La lista sábana, yo creo que hay unos sistemas interesantes, hay que analizar en Alemania, donde vos podés votar por una lista y después expresar preferencia por algunos candidatos. Me parece bien. Pero yo no creo, se los digo de corazón, no me parece que el problema sea la lista sábana. En el Senado no hay lista sábana, se votan 2 senadores.
y la Cámara de Senadores no es mejor que la de Diputados. Yo diría lo Peor, contrario. peor. Es peor. Y Sí. se votan 2. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y bueno, si el problema fuera que no sabemos a quién votamos, que yo por ahí no tendríamos que haber votado a Alberto y a Cristina, iba primero y segundo en una lista, ¿no? Entonces, decir, no, el problema es que la lista sábana que entra cualquiera es fácil de decir, después la práctica hay que verlo, y cómo se remedia hay que fijarse con cuidado, porque como dijo Paula, los parches y las cosas cambiadas así a veces son peligrosas y terminan dándole fuerzas a ellos más que a nosotros. Y yo cerraría acá, le doy la palabra de cierre, por supuesto, a Paula, como siempre, cierra a nuestro invitado y al final abrimos los micrófonos y le agradecemos por estar aquí. Te agradezco de corazón, Paula, la verdad es que ha sido siempre un gusto compartir la Cámara y el trabajo político con vos. Creo que eso es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de constancia, de permanencia, de convicción, aún en circunstancias muy, muy difíciles como las que has atravesado y como las que estamos atravesando todos. Así que yo te agradezco de corazón que hayas estado acá con todos nosotros y te doy la palabra de cierre, después de lo cual cerramos el café. Bueno, no, yo te agradezco a vos. Me la pasé muy bien. Es un muy buen espacio de reflexión el que vos construiste, de escucha, de pensar, de acercarnos. Y vos sabés que yo te valoro mucho y que vamos a estar siempre juntos. Porque los que estamos del lado de la libertad, la república, los valores, siempre nos vamos a encontrar en la vida. Y eso es maravilloso porque podés tener diferencias, pelearte por algo coyuntural, qué sé yo, pero siempre sabés que estamos transitando por un mismo camino. Y yo puedo dar testimonio de tu honorabilidad y vos de la mía. Y eso es un hilo comunicante muy, muy importante. Eso es algo que se llama amistad política. Y la amistad política, que se construye a través del tiempo, también es lo suficientemente sólida para perdurar a través del tiempo. Y vos fíjate una cosa que creo que es muy importante. Nosotros no coincidimos en todo. Yo no sé si soy halcón, paloma, mariposa, gatita, no sé qué miércoles soy. Lo que sí sé es que en los momentos más difíciles nosotros siempre defendimos lo mismo. Tal vez unos más pasionales, otros menos pasionales, pero siempre defendimos lo mismo y no nos tembló el pulso. Sí, muchas veces nos dolió el alma. Y bueno, y seguiremos así. Hay un libro maravilloso que se llama Anatomía de un instante. No sé si viste, Sí, lo leíste, claro. pero hay una película. Español, El golpe de Tejeda. El golpe de España, y termino con esto. A veces uno cree que las personas se tienen que comportar de la misma manera o la estigmatizan porque si son de izquierda, si son de derecha, viste que hay como preconceptos. Y ese día, lo que marca ese libro, es que el día que el militar entró al Parlamento español para hacer el golpe, había 3 personas que pensaban distinto. Un parlamento, imagínense, lleno de representantes. Y entró el militar Tejeros con el arma al Congreso. Y había muchos que se escondieron abajo de las bancas y solo 3 se quedaron en las bancas hablándole y tratando de imponerse a ese golpe que se venía militar, que después también intervino el rey de España. Pero ¿saben quiénes eran los 3 que se mantuvieron en sus bancas? Adolfo Suárez, de derecha, Carrillo, de izquierda, y un militar que había estado con Franco.
Y esas personas que pensaron durante toda su vida que nunca iban a tener una coincidencia con la otra, al momento de defender la democracia jugaron juntos. Y muchos que después andaban de pico hablando de la República, que vienen acá a la Argentina, terminan siendo lobistas, se escondieron abajo de las bancas. La historia enseña que desde las coincidencias y del deber ser se construye, y que a veces los rótulos no son tan buenos, sino que hay que reconocer los valores de las personas, lo que representan y finalmente cómo se manejan en la vida, si te pueden mirar en los ojos o no. No te preocupes, Fernando, causas nos arman a todos, de una causa por enriquecimiento ilícito, por indignidad moral, a mí me dijeron que era la 99 y nunca encontré el 86. Esas cosas nos pasan y tenemos que estar preparados. Lamentablemente ni vos, ni yo, ni muchos de nosotros tenemos el cuero duro. Eso es mentira. Yo no tengo el cuero duro, tengo piel. Y cuando pegan, laceran. Cuando pegan, llega. Ahora, hay una frase que me define y yo la digo siempre porque lo viví. Se llora y se camina. Porque no es que no te dañan, te dañan y dañan a los tuyos, pero se puede seguir caminando aún llorando, porque lo más importante es llegar a la meta. Bueno, gracias Paulita, un abrazo grande, abrimos los micrófonos, te agradecemos, y te aplaudimos y te mandamos un abrazo muy grande con todo el corazón. Chao a todos, gracias, muy gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un lujo. Un lujo. Gracias.